el asegurado llega a sus 50, 60 o 65 años y decide sacar ese fondo de ahorro y dar por terminado su contrato de seguro de vida, ¿se puede hacer? Sí, claro, pues al final de cuentas es tu dinero y tú decides en qué momento sacarlo, como tal para solventar, no sé, gastos funerarios de entrada y te dejan una casa, pues con una casa no te va a servir para pagar un gasto funerario, te va a servir el dinero líquido. Y también la intención de esto es, no porque te dejen un patrimonio en casas muy bueno, significa que entonces no necesitas el seguro. Por eso la frase de no pongas todos los huevos en una canasta es por eso. Porque si en una inversión a lo mejor te va mal, sabes que tienes por acá otro dinerito que te está generando dinero. Sí, o sea, cuando una persona fallece y esa persona tiene seguro de vida, por ley tienen hasta 5 años para cobrar el seguro. Ya si en 5 años no te enteras de que tu familiar tenía un seguro de vida donde tú eras el beneficiario, pues falta un poquito de iniciativa de buscar de esa persona. Pero en teoría, cualquier persona que fallece que tiene un seguro de vida tiene hasta 5 años para reclamar ese dinero. Si ya pasan los 5 años, ahí sí ya no hay forma. Pero no leen todas las condiciones, sino las leen hasta que necesitan hacer uso del seguro, ¿no? Entonces ahí es cuando ya leen y es cuando se puede generar este mito de los seguros no pagan. Muchas veces es por desconocimiento del cliente e incluso también desconocimiento del asesor. Porque también puede pasar que un asesor le diga a un cliente, oye, pues sí se te va a pagar por esto, ¿no? Pero a lo mejor él no está muy bien informado. No está bien. ¿Qué es lo que tiene que saber siempre? ¿Qué es lo Pues, que siempre deben de preguntar? Lo que deben de saber siempre es cuáles serían las causas por las que un seguro no me podría pagar de entrada. Okay. Para si tú quieres contratar un seguro y como por alguna razón como que dices como que este güey como que no me late, no lo contrates. No, o sea, sí contrátalo, pero si quieres no lo contrates con esa persona. Como a los 2 meses la esposa me escribe, porque ella sabía que yo estaba en esto, y me escribe, oye, mi esposo te contrató el proyecto de ahorro porque le había platicado que le habías propuesto y pues lamentablemente le tuve que decir que no y todavía me pregunto. ¿Y ya había fallecido? Sí, falleció y a los 2 meses me pregunta a la esposa si había contratado algo para saber si ella tenía derecho a cobrar pues lo del seguro de vida y pues lamentablemente le tuve que decir pues no quiso contratarlo cuando se lo planteé. Hola, excelente día, tarde, noche, a la hora que nos esté viendo. Aquí en una ocasión más en Sugar Podcast. El día de hoy estoy con mi amigo Mau Navarro. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Mau, me gustaría que te presentaras con el público para la gente que no te conoce. Ok, bueno, yo soy Mauricio Navarro, actualmente soy agente de seguros y bueno, ya llevo 5 años en este sector y mi experiencia dice que todas las personas que estén en sus posibilidades de adquirir algún tipo de seguro lo deberían de tener. Ok, me encanta tenerte aquí porque normalmente cuando uno escucha seguro como que se asusta, ¿no? Sí, o dicen, no, los seguros no pagan y bueno, cada caso es diferente y habría que analizar el por qué. Yo, por ejemplo, conozco personas que comentan, es que vas pagando tu seguro año tras año y al final no te pasa nada y ese dinero ya se quedó perdido. Okay. Pero conversando contigo me he dado cuenta que hay otras opciones y otras alternativas en seguros. Sí, pues ahora sí que depende de lo que cada persona busque. Puedes contratar el seguro de gastos médicos, un seguro de ahorro, que ese es ahorras y eventualmente vas a tener una recuperación, el seguro del carro y el seguro de casas y hasta mascotas. Entonces, dependiendo de la necesidad del cliente, es lo que se le puede ofrecer. Sí, justo. A mí me gustaría saber cuáles son los tipos de seguros que existen.
Bueno, seguro de mascotas, que es para proteger la salud de los perros o gatos, el seguro del carro, seguro de gastos médicos, seguros de vida, pueden ser con o sin ahorro, y el seguro de casas o departamentos. Esos de manera individual y aparte los seguros para los empresarios. Yo escuché, no tengo la información exacta, Uh-huh. pero escuché que en el pago del predial en Querétaro Okay. tienen una póliza de seguro para en algún caso de accidente Okay. o no sé, algún siniestro, Okay. las casas están aseguradas. Eso sí, no lo sé. Eso sí no lo sabes. Ahí sí Pero me bueno, agarras en curva. bueno, pero ¿cómo funciona un seguro para una casa o alguna vivienda? Pues dependiendo de las características que quieras o necesites proteger, porque pues aquí en León, por ejemplo, pues el contratar un seguro por daños ocasionados por terremoto, pues no tiene mucho caso porque pues, en León no tiembla, pero si eso mismo lo trasladas a Ciudad de México, Morelos, Guerrero, pues ahí sí vale la pena tener uno porque ahí tiembla cada rato, entonces si se llega a dañar la casa y no sé, o se cae algo, una parte de la casa y daña incluso hasta un mueble, pues la idea es proteger incluso los muebles que ya tienes. Por ejemplo, considerando que un seguro de vida personal para algunas personas se les puede hacer caro, para algunas otras personas Uh-huh. se les puede hacer barato, más o menos ¿cómo rondan los precios? Pues de los seguros de vida más bien es cuánto está el cliente dispuesto a pagar, porque se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades de la persona. Persona me puede decir, oye, yo quiero un seguro de vida pero que no tenga ahorro. Entonces lo proporcional pues sí es muy accesible, estamos hablando, bueno, según la edad de la persona, pero una persona de 30 años le podría estar costando 3,000 pesos anuales un seguro de 400,000, 500,000 pesos. Entonces, según la necesidad de cada persona, se le personaliza un plan que se ajuste a su presupuesto y se ajuste a las necesidades que está buscando. Y justo si un seguro de vida está entre los 3,000 y los Sí, por lo que miles quiera. de pesos Ajá. que la persona esté dispuesta a pagar, ¿a cuánto escala un seguro de vida de una propiedad, como una casa o un departamento? ¿Se Pues aumenta mucho? ¿Sí es mucha la diferencia? no, depende lo que quieras asegurar. Por ejemplo, si quieres asegurar tu casa ante daños ocasionados por un sismo, el costo sí va a ser un poco más caro y dependiendo en dónde esté ubicada la casa que se estaría asegurando, va a depender un poco el costo, pero en sí un seguro de casa no es caro. O sea, a lo mucho 10,000 pesos. Y ya Anuales. si quieres incluir coberturas que te cubran daños ocasionados por terremoto, por lluvias, inundación, etcétera, ahí sí ya se va a aumentar, pero la verdad es muy accesible. O sea, estamos hablando te digo, varía muchísimo el precio según las necesidades, pero en mi experiencia yo he cotizado seguros de casas de más de 2 millones de pesos de valor y cuestan 10,000 pesos al año. Ok. Esta parte de los seguros se ha puesto muy de moda últimamente y he visto que tanto los seguros como las inversiones cada vez más personas jóvenes están interesadas en los seguros y en las inversiones a largo plazo. Sí, pues la tendencia es que pues las personas, bueno, pues ahorita también con redes sociales e internet, pues el que tú como usuario puedas conocer las diferentes cosas que existen afuera, pues una es los seguros y gracias a las redes sociales, pues muchos compañeros agentes pues utilizan esas plataformas para darse a conocer, para dar a conocer los servicios que se pueden hacer y pues gracias a eso pues también las personas tienen más cultura del seguro, aunque hay muchas que todavía dicen
que no creen en los seguros, que es una mafia según, pero muchas veces es por falta de conocimiento o incluso falta de leer las condiciones de lo que estás contratando. Justo me habías comentado algo relacionado con las pensiones. Por ejemplo, en el tema de las pensiones, ahorita también está más de moda el generar un ahorro para el retiro para las personas jóvenes, porque los que ahorita están jubilados con la ley del 73, pues sí pueden gozar de una buena pensión. Pero los que ya empezamos a cotizar sobre la ley del 97, nos limitan mucho a tener un gran ingreso al final de nuestros días laborales para medianamente tener una pensión más o menos digna según el sueldo último que llegues a tener. Entonces, por esa misma razón, el generar un ahorro a través de los seguros se ha vuelto más atractivo porque aquí es entre particulares lo que estás haciendo. Yo te hago una cotización, yo te digo, pues si ahorras tanto, vas a generar tanto dinero y para tu retiro vas a obtener tanto dinero. Y aquí ya no vas a depender de que si el gobierno el día de mañana perjudica o beneficia el tema de las pensiones, aquí no vas a tener el riesgo de qué va a pasar el día de mañana con el esquema de jubilación que las Afores nos dan. Aquí es un proyecto privado y 100% depende de ti, de qué tan buena o regular quieras tu jubilación. En esta parte es donde puede entrar lo que es un seguro con ahorro, que es donde tú metes tu dinero a una especie de inversión. Sí. ¿Cómo es que funciona eso, Mau? O sea, básicamente la idea de que tú generes un ahorro a través de los seguros, una es darle un beneficio tanto a ti, que si el día de mañana llegas a tener un accidente y ya no puedas trabajar en lo que estés haciendo, pues el seguro que contrates, la intención es que te pague por esa invalidez que puedes llegar a tener y que el tema económico pues no sea un problema. Y la segunda es que pues obviamente generamos un ahorro para nuestro retiro y ahí o llegas y llegas con dinero porque previste esa situación, o no llegas, pero por lo menos si no llegas vas a darle un beneficio a tu beneficiario, a tu familiar, que al final de cuentas, aunque a tu familiar le vaya bien o mal, pues un dinerito extra nunca cae mal. Digo, sabemos que no es lo ideal que fuera por la muerte de un familiar, pero pues la muerte es algo que todos vamos a sufrir en algún punto, no sabemos cuándo, y muchas personas dicen, no, pues ¿para qué? ¿Quién sabe si mañana vivo? Y bueno, y si mañana ya no vives, pero tu familia por la pérdida económica que tú puedes representarle a tu hijo, a tu esposa o a quien sea, por simplemente pensar en, nada, pues ¿para qué? ¿Qué tal si el día de mañana me muero? Por eso un poquito el tema de la cultura del seguro no está tan arraigada todavía en México, porque pues lamentablemente hay muchas personas que todavía piensan de esa manera, y pues la idea de esto es hacerles consciente de que no lo vean de esa manera, que siempre le apuesten a la vida, pero teniendo en consideración que también las cosas malas pueden pasar. Justo de esta parte, yo entiendo a las personas que miran a los seguros así. Creo que es algo ya cultural, el que el mexicano no le tenga miedo a la muerte, que el mexicano todo el tiempo pues esté en la fiesta, que esté tratando de celebrar X o Y cosas. Pero me llama la atención, me lo habías comentado, cómo es que funciona un seguro con ahorro. Tú me habías comentado que si tienes alguna cantidad ya de diferentes años, puedes utilizar parte de ese dinero. Sí, o sea, la idea de un proyecto de ahorro a través que te lo respalda un seguro es que tú generes un ahorro. En la cotización que te presente un asesor te debe demostrar lo que vas a ir generando año con año, y que si el día de mañana por X situación llegaras a necesitar cobrar el seguro,
pues ya sepas, pues según en el año 5 o 6 voy a tener tanto. Como los ahorros a través de los seguros son inversiones o ahorros seguros, no tienes riesgo, entonces la recuperación a veces pues tarda según el tipo de plan que cada uno saque. En promedio para el año 12 empiezas a tener recuperación, pero la idea es que en esos primeros 12 años pues tú le apuestes a estar bien, que no te va a pasar nada y que vas a poder generar un ahorro para que posteriormente ya tengas un retorno a favor. O sea, si tú pagaste en 10 años 500,000 pesos, por decir una cantidad, para el año 12 puedas tener 550,000 pesos y de ahí en adelante cada año que Va a ir sumando, va a ir subiendo. va a ir subiendo porque los seguros trabajan gracias al interés compuesto, que es pues como, no es duplicar como tal, pero es la idea. O sea, yo tienes hoy 1 peso, mañana vas a tener 2, pasado mañana vas a tener 4 y tú no, ya no vas a, o sea, tu única labor es meter dinero para que posteriormente cuando dejes de pagar ese proyecto, el dinero siga trabajando para ti y el día de mañana que llegues a tu retiro, pues tengas mucho más dinero de lo que realmente tú ahorraste. Y por eso para los jóvenes, o sea, entre los 20 a 40 años, es una edad muy idónea para empezar un tipo de proyecto, porque también a más temprana edad, pues el seguro es más barato porque en teoría es menos probable que fallezcas. Entonces, por eso es la recomendación De asegurarse en de una edad hacerlo, temprana. de hacerlo lo más temprano que puedas. Incluso el tema del pago lo puedes hacer un proyecto muy cortito, puede ser 5 años, para que no te comprometas a un plazo muy largo si no te sientes cómodo. Entonces la versatilidad de los ahorros es mucha, simplemente es que un asesor te asesore bien y se ajuste a lo que tú como cliente pudieras estar buscando. A mí esta parte que me gustó es que hay un punto en este seguro que contiene ahorro, Ajá. en donde ya dejas de meter más dinero al seguro. Sí. Dejas de meter más dinero, o sea, un plan de 5 a 10 años según cómo te acomodes con la aseguradora o con tu agente de seguros. Y aparte de eso, que ya te está empezando a dar rendimiento. Entonces, si tú tienes 5 años metiéndole al seguro, porque ese era el proyecto, y ya pasaron 10 15 años, tú sigues asegurado de vida. Sí. Y tú sigues teniendo rendimientos de ese dinero. O sea, hay un proyecto en específico que puede ser un seguro, lo contratas desde tu edad actual y por contrato se termina hasta que cumple 100 años. Pero obviamente si tú dices, oye, yo a mis 60 quiero cobrar el proyecto, pues lo cobras. Pero la edad así más tarde que puede durar el seguro es hasta los 100 años. Pero la intención de eso es, mientras no saques el dinero, tú como asegurado vas a tener el beneficio y el respaldo económico por invalidez o por invalidez para que te den el dinero a ti o por fallecimiento para que se lo den a la persona que designes como beneficiaria. Otra cosa que me llamó bastante la atención y me lo comentaste es que si el asegurado llega a sus 50, 60 o 65 años y decide sacar ese fondo de ahorro y dar por terminado su contrato de seguro de vida, ¿se puede hacer? Sí, claro, pues al final de cuentas es tu dinero y tú decides en qué momento sacarlo. Obviamente, entre más tiempo lo dejes, vas a tener mejor resultado, pero es tu dinero y tú decides si lo quieres o no sacar. Yo como agente te diría nada más, bueno, si lo sacas hoy, vas a tener tanto. Si te esperas un año más, vas a tener tanto. Entonces ya yo te lo dejaría a tu criterio y pues ya tú decidirías basado en tus necesidades. Por ejemplo, me habías comentado que existen los seguros de autos, que me imagino que han de ser de los más contratados o más pedidos.
Sí. El seguro de mascotas que me encanta porque no tenía idea de que existieran seguros de Sí. mascota. Quizás para muchas personas es lo más común del mundo, para mí no. Ajá. Gastos médicos, seguros de vida, seguros educativos, ¿algún otro más? ¿Al de Pues propiedad? puede ser, ajá, el de la casa, o sea, al final de cuentas, si tu intención es generar un ahorro, yo te puedo personalizar, bueno, en general los asesores podemos personalizar los proyectos basado en lo que el cliente nos pida. Si el cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo una idea que yo les digo a mis clientes es, ¿tú cuánto pagarías si el día de mañana quieres comprar una casa? ¿Cuánto pagarías de puros intereses? Muchas veces cuando sacas un crédito para comprarte una casa, normalmente los créditos son a 20 años, pero o sea, si la casa cuesta 1 millón de pesos, muchas veces terminas pagando 1 millón de pesos de puro interés, más el Más costo, el otro millón de más lo que te pesos. cuesta en sí la casa. Entonces le termina regalando al banco 1 millón de pesos de puros intereses, pero como te lo difirieron en 20 años, pues igual no lo sientes tanto. ¿O no te das cuenta? Entonces, o sea, yo lo que le digo, ajá, no te das cuenta. O yo lo que le digo a los jóvenes, oye, pues si en tu futuro está contemplado empezar o bueno, comprarte una casa de X valor, yo te puedo ayudar para que desde ahorita puedas empezar a generar un ahorro que te va a dar rendimientos y a lo mejor si en 10 años no juntaste el millón, pero ya tienes 600,000 pesos y en ese momento tú en 10 años quieres empezar ahora sí a un compromiso de un crédito hipotecario, pero como previamente ya hiciste un ahorro, pues te digo, mira, pues de ese millón te doy 600 y ya nada más pides un crédito sobre 400, entonces de entrada en los primeros 10 años, pues tú ya le sacaste un rendimiento y te estás ahorrando pues 600,000 pesos de interés. Entonces, pues ahora sí que, o sea, ideas de proyectos hay muchas. La cuestión es que la gente esté dispuesta a escucharlos y sobre todo a tomar acción, porque también pasa que les das una propuesta basada en lo que el cliente te pide y por alguna otra razón que realmente no te quieren decir, te dicen, no, mejor ahorita no, mejor me espero. Y bueno, ¿Tienes ajá. alguna historia o alguna anécdota Sí, de que haya estado relacionada con con esta eso parte sí. Uy, sí, de, bastantes. de querer asegurarse y no se aseguraron? Sí. Y, Te Ahora que fue la pandemia, ajá, yo conocí una persona en ese momento y esta persona tenía 45 años más o menos y era 100% responsable del ingreso de la familia porque la esposa no trabajaba, los hijos estaban en universidad, entonces tampoco trabajaban. Entonces el estilo de vida de esa familia 100% dependía de este señor. Yo le platiqué del tema de que generara un ahorro y por lo que yo le había propuesto era, él me iba a pagar 50,000 pesos al año y por esos 50,000 pesos al año, él iba a tener una protección inicial de 1 millón de pesos. Me dice, sí me interesa, Mau, pero voy empezando en este trabajo, entonces quiero capitalizarme porque sé que me puede ir bien y en 2, 3 meses volvemos a checarlo. Y yo le había dicho, oye, pero mínimo, aunque sea algo chiquito, pero dale esa certeza a tu familia porque tú eres empieza. la pieza clave de la economía de esa familia. Entonces digo, obviamente no quiero que te pase nada, pero si algo pasa, vas a dejarle un respaldo a tu familia. Y me dice, sí, lo entiendo, pero mejor me espero, pues en 3 meses lo podemos hacer. Y yo, pues bueno, ok, nos esperamos. Y a los 2 meses me entero que pues esta persona, bueno, aparte ya tenía ciertos problemas de salud, no tan graves, pero ya tenía ciertos problemas de salud. A los 2 meses le da COVID, a él sí le dio fuerte y
o sea, haz de cuenta, si le dio COVID un lunes, para el lunes siguiente ya había fallecido. Y lo que más, o sea, me dio tristeza, pero también como coraje de que no le pude, o sea, a pesar de que se lo dije, pues no quiso tomar acción en ese momento, porque de que lo podía hacer, pero prefirió esperarse un poquito. Y lo que me dio mucho coraje fue que como a los 2 meses la esposa me escribe, porque ella sabía que yo estaba en esto, y me escribe, oye, mi esposo Oye, te Mauricio. contrató el proyecto de ahorro porque le había platicado que le habías propuesto y pues lamentablemente le tuve que decir que no y todavía me ¿Y ya pregunta, había fallecido? sí, falleció, o sea, falleció y a los 2 meses me pregunta la esposa si había contratado algo para saber si ella pues, tenía derecho a cobrar pues lo del seguro de vida y pues Y no tenía seguro de vida. lamentablemente le tuve que decir pues no quiso contratarlo cuando se lo planteé y después de eso pues ya perdí conexión con esa familia, pero pues seguramente la esposa pues tuvo que buscar trabajo por necesidad. Sus hijos sé que se tuvieron que salir de la carrera por lo mismo, pues ya no tenían un ingreso para solventar los gastos de esas colegiaturas. Entonces, más allá pues cuánto me va a dar, sobre todo si las personas que nos vean son papás, más allá de cuánto te pueda dar, es qué respaldo económico le voy a dejar a mis hijos si el día de mañana yo falto. Y lamentablemente en México es como chistoso porque en México hablamos, no, cuando le dices a la gente de la posibilidad de que puede fallecer, hasta lo consideran como grosero. Pero cuando es el 1 y el 2 de noviembre, bien que festejamos la muerte, pero hablar de la muerte de uno, de pensar, pues yo a lo mejor me muero, como que a la gente por alguna razón se espanta y es como, pues es que es algo que se tiene que hablar. Entonces, ¿Cuántas pues, historias no existen uy, sí, muchísimas. en donde el pilar de la familia y el único sustento, porque hay veces que es el principal sustento porque ya los hijos trabajan, la esposa trabaja, pero cuántas historias, en lo particular yo conozco un montón, en donde el papá es la cabeza, es la fuente de los ingresos y Exacto. se va Y deja la y, familia. y ¿qué va a pasar? Que deja a la Sí. familia completamente desprotegida. Sí, independientemente aparte, o sea, del tema del seguro y del patrimonio que, o sea, si yo o mi papá el día de mañana fallece, pues a lo mejor mi papá sé que me puede dejar una casa. Pero la idea también del seguro es que No tengas que reemplace, vender esa casa. no tengas que venderla, pero sobre todo que reemplace lo que esa persona representaba económicamente Exacto. líquido, porque pues sí, que te dejen una casa, pero si tú lo que necesitas es dinero, como tal para solventar, no sé, gastos funerarios de entrada, y te dejan una casa, pues con una casa no te va a servir para pagar un gasto funerario, te va a servir el dinero líquido. Y también la intención de esto es, no porque te dejen un patrimonio en casas muy bueno, significa que entonces no necesitas el seguro. La idea de generar un ahorro es diversificar. O sea, yo te propongo el que ahorres, pero también si quieres invertir en un terreno, si quieres comprar una casa o cualquier otro tipo de inversión, no significa que no lo hagas, simplemente una parte destínalo al ahorro con seguros, otra parte destínalo Sí, a la inversión, entonces, diversificar, ¿no? exacto. Y esa es la decisión más inteligente. Por eso la frase de no pongas todos los huevos en una canasta es por eso. Porque si en una inversión a lo mejor te va mal, sabes que tienes por acá otro dinerito que te está generando dinero. Cuando tenía esta oportunidad de entrevistarte, sabiendo que íbamos a hablar de seguros, Uh-huh. me dicen, pregúntale sobre las condiciones para cobrar un seguro. Porque existe este mito, no sé si sea una realidad, me gustaría Uh-huh. que me respondieras esta duda Ok. de que si por ejemplo una persona se muere y no tiene seguro de vida y ese seguro no se cobra,
No, si no tiene No, seguro, no, pues no se cobra. Pero bueno, si tiene seguro. si tiene seguro, Ajá. más bien, si tiene seguro de vida y ese seguro no se cobra, Ok. se Tienen, queda o sea, así sin o sea, en cobrar. teoría sí, o sea, cuando una persona fallece y esa persona tiene seguro de vida, por ley tienen hasta 5 años para cobrar el seguro. Ya si en 5 años no te enteras de que tu familiar tenía un seguro de vida donde tú eras el beneficiario, pues, pues falta un poquito de iniciativa de buscar de esa persona. Pero en teoría, cualquier persona que fallece que tiene un seguro de vida tiene hasta 5 años para reclamar ese dinero. Si ya pasan los 5 años, ahí sí ya no hay forma. Pero pues creo que 5 años son más que suficiente para que alguien tenga derecho a cobrar. Pero, por ejemplo, tú como agente de seguros, Ujú. ¿no tienes como la responsabilidad de ir Sí. a buscar a la familia? La responsabilidad de buscar a la familia. Yo como agente, o sea, cuando tú firmas un contrato de seguro, por obligación tienes que poner a un beneficiario, porque pues, si falleces no se puede quedar el dinero sin un beneficiario. Forzosamente hay que poner a alguien como beneficiario. Y yo lo que le digo a mis clientes es, este, sí, yo tengo la responsabilidad de tratar de buscar a esa persona. Y si de plano no la logro encontrar, este, o sea, a través de la compañía de seguros podemos localizar a esa persona, pero lo ideal es, oye, si tú me vas a contratar un seguro de vida y vas a poner a tu hijo como beneficiario, lo mínimo que debes de hacer es decirle, oye, si a mí algo a ese beneficiario, si a mí algo me pasa, quiero que sepas que puedes cobrar este seguro de vida. Pero pues algo tan básico a veces ni las familias se lo comunican, entonces justo, si, en este caso que te platiqué, si el señor me hubiera contratado el seguro, yo le diría, porque se lo digo a todos los clientes, oye, por lo menos sí avísale a tu asegurado, digo a tu beneficiario, que tiene un posible seguro de vida si a ti algo te pasa. Si a mí algo me pasa, ¿no? Entonces ya esa persona sabe que si su familiar llega a fallecer, pues puede ir a reclamar a la compañía y decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy beneficiario, presenta la documentación que le piden y pues se le tiene que pagar, ¿no? Siempre y cuando se cumpla con todo lo que se pide, que la verdad no es gran cosa. De hecho, incluso yo en DAO, digo, afortunadamente en los 5 años que llevo en esto, ninguno de mis clientes ha fallecido, pero el proceso de documentación, parte de lo que yo hago sería ayudar a esa persona a decirle, oye, necesito esto, esto y esto para que tú en X días puedas cobrar ese seguro. Sí. Me comentabas antes de empezar el podcast que también puede existir esta parte de invalidez a la hora de cobrar un seguro dependiendo las circunstancias de muerte. Y esos son detalles que no todas las personas conocen. ¿No? Y yo tampoco conozco muy bien. Me Sí. gustaría ondear un poquito por ahí. ¿Por qué una persona que tiene un seguro de vida Uh-huh. a la hora de fallecer se le negaría el cobro de ese seguro? Pues son circunstancias hasta cierto punto obvias. O sea, una aseguradora no va a pagarle a alguien que fallece cuando esa persona fallece cometiendo un delito. Por ejemplo. O sea, pues que robes y Ok. que te cachen y te disparen por X y pues fallezcas por eso y pues o sea, no se puede pagar porque es un acto delictivo. Te estás exponiendo a un riesgo mayor. Igual, si llegaras a fallecer, o sea, si vas alcoholizado manejando y chocas y falleces y se determina que o sea, una de las causas que provocó ese choque era tu nivel de alcoholismo o de drogas, y tienes seguro, si se determina eso, pues tampoco te pagan. ¿Por qué? Porque contractualmente es una agravación de riesgo y cualquier agravación de riesgo es motivo de no pagar. Y
Y luego, pues cuando las personas se enteran, no, es que yo tenía a mi familiar y no le pagaron el seguro de, en este caso de vida, muchas veces probablemente es por eso, porque incumplió con algunas de las reglas y de ahí se empieza también a generar el mito de que los seguros no pagan. Entonces, por eso repito la parte de que Tiene que ser hasta casi siempre, obvio, ¿verdad? casi siempre, honestamente, es por desconocimiento de las condiciones del seguro, porque estoy casi seguro que el 90% que contrata un seguro lee las condiciones generales hasta que algo le pasa y no en el momento en que lo están contratando. O las más mínimas básicas leen, o se echan una página y listo, pero no leen todas las condiciones, sino las leen hasta que necesitan hacer uso del seguro, ¿no? Entonces ahí es cuando ya leen y es cuando se puede generar este mito de los seguros no pagan. Muchas veces es por desconocimiento del cliente e incluso también desconocimiento del asesor. Porque también puede pasar que un asesor le diga a un cliente, oye, pues sí se te va a pagar por esto, ¿no? Pero a lo mejor él no está muy bien informado. No está bien, no está escrito en el contrato. O sea, las razones por las que un seguro no te va a pagar están escritas en un contrato. Sí, es cuestión de... Si por ejemplo la gente, no sé, te dice que si pasa esto sí te va a pagar, pero si no está en el papelito, ahí pues no funcionaría. O sea, pues, pues sí, puede pasar de que la gente te diga una cosa cuando en la realidad es otra y mucho de... O sea, por eso ya también digo que si tú vas a contratar un seguro, pues no se trata de contratarlo con el primero que te lo ofrece, sino con el que te genera esa confianza de decir, este güey se nota que sí sabe lo que hace y entonces el día de mañana si algo me pasa yo sé que lo que le pueda llegar a preguntar me lo va a investigar y me lo va a decir lo que es. Y si no aplica algo, también me lo va a decir y a lo mejor... Porque luego, pues, cuando me ha tocado decirle a un cliente, oye, pues es que no aplica este pago y le tengo que decir por qué, pues la verdad sí es como, híjole, no me gusta decirle eso a los clientes, pero es la realidad. Si por alguna razón no te puedo pagar, pues te lo tengo que decir y ya si te molestas o no conmigo, pues yo te estoy diciendo la neta y ya tú depende de ti cómo lo quieras tomar. ¿Cómo saber si es un buen agente de seguros? Pues de entrada lo Porque primero... hay un montón de agentes de seguros, Sí. incluso como en las escuelas, ¿no? Hay seguros que se podrían considerar de seguros patito. Pues yo, o sea, para que tú decidas contratar el seguro con X persona, pues de entrada, muchas veces es por alguna recomendación, o sea, Recomendación. yo, o sea, no llego, normalmente alguien que vende seguros no es como que vea en la calle a alguien y le diga, oye, te vendo un seguro. Pues no es así de fácil vender un seguro, sino normalmente pues yo con la gente que me llevo a sentar es porque es un cliente que me refirió con el amigo, con el familiar, y entonces ya, yo con ese cliente yo ya le demostré pues cierto profesionalismo y por algo me está recomendando con X persona. Entonces, si tú quieres contratar un seguro y como por alguna razón como que dices como que este güey como que no me late, no lo contrates. No, o sea, sí contrátalo, pero si quieres no lo contrates con esa persona, porque al final de cuentas, si estamos hablando de seguros de vida, estamos hablando de un proyecto que puede durar toda la vida. Por lo tanto, si vas a tener relación durante toda la vida, o por lo menos mientras dure ese contrato, pues podemos estar hablando en una relación laboral de 20, 25, 30 años, 40 años, según la edad del cliente. Entonces, por eso yo digo que sí es muy importante que antes de decidir a quién comprárselo, si te genera la confianza como decir, oye, este güey como me late, como que sí me dice las cosas, pues adelante, contrátaselo. Pero si por alguna razón no te late, no lo hagas porque vas a tener que lidiar con esa persona pues por muchos años probablemente. ¿Qué es lo que la gente no sabe, pero tú como agente y como vendedor de seguros
le recomendarías o esas personas deberían de saber a la hora de contratar un seguro? Bueno, primero de entrada, yo la palabra vendedor la cambiaría por asesor. Porque un vendedor es el que te dice, oye, pues te vendo tal cosa sin decirte gran cosa. Y un asesor es el que te dice, oye, te recomiendo esto por esto, esto y esto. Y también, oye, también no aplicaría el seguro por esto, esto y esto. Y el vendedor, pues obviamente siempre te va a hablar de las cosas positivas de lo que venda. Y Ajá. un asesor te va a decir lo bueno, lo malo y lo por lo que a lo mejor no te va a cubrir. Entonces, por eso regreso a la parte de la confianza. Si a ti te genera esa confianza, adelante. Si no, no. Entonces, pues ya, Qué bueno que aclaras esa parte. Ahorita entramos un poquito más en lo de ventas, pero ¿qué es esto que las personas deberían de saber? ¿qué deberían de saber? Pues, en relación a que, porque A la hora los de contratar un seguros, seguro, pero de gastos médicos, de lo de que lo que sea. sea. Pues bueno, si es para un seguro de gastos médicos, sí deben de saber o sí se les debe de explicar a los clientes por qué razones o qué cosas no pagaría un seguro. Porque también muchas personas para cuando contratan un seguro de gastos médicos piensan que ya lo pagué, entonces ya me va a cubrir todo. Entonces tienen que saber por qué situaciones Es válido el seguro. ciertas cosas no van a aplicar o qué enfermedad necesitas pasar cierto tiempo para que posteriormente de que se cumpla ese tiempo, ya se te puedan cubrir. Este, por ejemplo, por eso una persona enferma normalmente no se le da el seguro, o sea, una persona enferma de cáncer, por ejemplo, no se le da el seguro porque la probabilidad de que recaiga en una enfermedad de esa magnitud es mucho más alto. Entonces, por eso específicamente en los seguros de vida y en los seguros de gastos médicos se dice que se contratan con salud y se pagan con dinero. Porque una persona enferma, por más dinero que tenga, No los puede ya contratar. no, porque no la van a aceptar por esa condición de salud. Entonces, por eso es importante que no contrates el seguro hasta que ya te sientas mal, sino justamente es prever una situación que si llega a pasar, pues vas a tener el respaldo financiero pues de esa empresa. Y porque específicamente en los seguros de gastos médicos, pues sabemos que ganarse tu dinerito, la cantidad que sea, pues es difícil y pues no, y nadie la quiere perder a consecuencia de una enfermedad, pero sin embargo cuando algún familiar se enferma o uno mismo se enferma, este, pues lo primero que haces es, pues pago lo que se tenga que pagar y ya luego veo cómo, para que me curen y ya luego veo cómo, pues pago la deuda, ¿no? Y justamente el seguro de gastos médicos es para evitar esas situaciones, para que si tienes que pagar algo sea muchísimo menos a lo que realmente hubieras tenido que pagar si no contaras con un seguro de gastos médicos. ¿Qué le deben de preguntar a un asesor? ¿Cuáles son los aspectos más importantes dependiendo del seguro que les interese? Pero, ¿qué le debería de preguntar una persona a un asesor de seguros Ok. para estar bien segura de contratar eso? Pues a lo mejor la experiencia que tenga, que realmente tenga una cédula, o sea, por parte de la Comisión Nacional de Ajá. Seguros y Fianzas, porque en caso dado que tú se lo contrates a una persona que dice vender seguros, pero a lo mejor es el asistente de otra persona, pero no te genera confianza y no te lo dice, pues es como una alerta de, oye, ten cuidado, ¿no? Y Este, acerca del seguro, ¿qué es lo que tiene que saber siempre? ¿Qué es lo que pues siempre deben de preguntar? lo que deben de saber siempre es cuáles serían las causas por las que un seguro no me podría pagar de entrada, Ok. para que no se vayan con la idea de que los seguros no pagan precisamente. Que si no te pagan, incluso desde antes ya sepas, no, pues ya sé que no me van a pagar por esta situación. Un ejemplo, yo me lesioné la rodilla y posterior contraté el seguro de gastos médicos que tengo actualmente. Entonces yo sé que si en el futuro me volviera a lesionar de la rodilla, a mí no me lo van a pagar
porque ya es una preexistencia. Una preexistencia es cualquier evento médico en el que tú hayas gastado dinero para curarte. Esto ya para cualquier aseguradora es una preexistencia. Y entonces, entre más preexistencias tengas, pues mayores cosas no te va a cubrir el seguro. ¿Qué es una persistencia? Persistencia es que ya hayas tenido una enfermedad antes o un accidente antes de contratar el seguro. Okay. A eso se refiere una persistencia. ¿Y no se puede contratar un seguro dependiendo la persistencia que tienes? No, sí se puede contratar, simplemente lo que te va a decir la aseguradora es, como esto ya es preexistente, no te lo voy a cubrir, pero lo demás que te pueda pasar, eso sí. Entonces tú también como cliente ya eres consciente de, pues yo en mi caso, pues me cuido mucho más la rodilla porque pues sé que si me lesiono, pues... No está segura de la rodilla. Ajá, entonces yo tendría que desembolsar lo que pudiera llegarme a costar en una cirugía de esas. ¿Y no existe algún tipo de seguro que tú sabes que cojeas de la rodilla derecha? Ajá. ¿Existe algún tipo de seguro en donde yo quiero asegurarme mi rodilla derecha porque sé que estoy madreado? No, así algo específico, no. Más bien ¿No? contratas un seguro de gastos médicos para todo lo... O sea, Pero cualquier... ya no te cubrió lo que No te va a cubrir la rodilla. Lo que pero te duele, ¿no? hay miles de otras cosas que te pueden suceder. Entonces, pues ahora sí que sería una tontería que porque no me va a cubrir mi rodilla, no, pues ¿para qué lo pago, no? Entonces, o sea, sí, no te va a cubrir la rodilla si ya estás jodido, pero hay mil cosas que te pueden ocurrir. Yo tengo un caso donde una tía le dio un infarto cerebral, afortunadamente sobrevivió y afortunadamente tenía un seguro de gastos médicos, y gracias a que tenía ese seguro, pues se pudieron solventar los gastos que mis primos tuvieron que hacer para ayudarla. Pero estamos hablando de que si no hubiera sido por ese seguro, no me sé la cantidad exacta, pero fácil, fueron más de 5 millones lo que fue la cuenta real del hospital, pero que si no hubieran tenido seguro, mis primos hubieran tenido que ver la manera de conseguir más de 5 millones de pesos. Cambiando un poquito el tema, no me puedo ir sin tocar esta pregunta. Uh-huh. Yo he escuchado en un montón de podcasts, de conferencias, pláticas con amigos, que la mejor forma de aprender a vender es vendiendo seguros. Que dices que obviamente está esa parte de vendedor y está esta otra parte de asesor de seguros. Sí. ¿Qué tan cierto o tú qué opinas respecto Pues a eso? sí, porque Porque sí debes de saber varias cosas. Como algo intangible, ¿no? Exacto. Sí, porque vender cosas que puedas ver, físicas, tocar como un auto, pues sí, pues como dicen, del amor nace la vista, ¿no? Pero como esto es intangible, tienes que a veces pues, tener que llegar como a la parte del sentimiento, de contar historias, porque mucha gente toma acción cuando escucha la historia de alguien más o cuando alguien cercano sufrió cierta situación y a lo mejor esa persona era como de, sí, me lo han platicado, pero no lo he contratado porque tiene una idea sobre los seguros, y de repente cuando escucha una versión positiva de alguien cercano a esa persona, muchas veces es cuando te están buscando o cuando por fin se deciden a contratar un seguro. Pero lamentablemente muchas personas necesitan de una historia, bueno, no lamentablemente, pero muchas personas necesitan de una historia pues, para ser conscientes de la importancia de contar con un respaldo de un seguro. Sí, como dice el dicho, no sabes lo que uno tiene hasta que lo pierde. Sí, pues sí es muy cierto. O sea, igual con el tema de los seguros, como el caso que te dije del señor hace rato, que el señor por un poco de desidia prefirió no contratar el seguro y al poco tiempo dejó desprotegida a su familia. Dejó desprotegida a su familia y al poco tiempo, digo, pues no, uno nunca sabe cuándo va a morir, pero en ese caso, pues ese $1,000,000 de esa familia le hubieran caído de maravilla. Bueno, a cualquier persona, ¿no? Pero
Y es que no avisa. Por esa situación en la que nadie de esa familia trabajaba más que el señor, pues específicamente a esa familia le hubiera caído de maravilla pues ese milloncito de pesos. Pero pues es eso, o sea, parte de mi chamba es hacerte ver por qué sí deberías de tenerlo, pero yo también soy consciente de que específicamente en el seguro de gastos médicos, pues no, o sea, pues para, sobre todo cuando tienes 50, 60 años, pues ya tampoco es tan accesible. Y no Y es yo tan sé recomendable. no, sí es recomendable, claro que es recomendable. Lo Pero que ya a es lo más mejor caro. yo entiendo es que no lo puedan pagar. Y yo sé que, pues lamentablemente no todas las familias se pueden dar el lujo de contratar un seguro de gastos médicos. Pero las personas que sí tienen la posibilidad de hacerlo, lo deberían de hacer. Pues a veces por no querer pagar 60,000 pesos al año, eso puede representar el día de mañana, una atención médica de 500,000, 1,000,000 de pesos, 2,000,000 según la gravedad. Entonces, por no querer hacer un esfuerzo de 60,000 pesos de las personas que sí pudieran tener la capacidad de hacerlo, pues se me hace, la verdad, una irresponsabilidad de su parte. Cambiando un poquito de tema respecto a pues este tema tan importante que es la vida. Si una persona quisiera aprender a vender, ¿tú le recomendarías entrar a ser agente o asesor de seguros? ¿O sí le recomendarías empezar por otro lado? Pues más, o sea, sí, más bien, fíjate, yo antes de trabajar en seguros era vendedor de unas aspiradoras y eso a mí pues no me latía tanto. Entonces ya habrá personas que vender ese tipo de productos igual y sí. Entonces, más que vender seguros, se trata de que si una persona quiere adentrarse al mundo de las ventas, de preferencia tiene que buscar algo que le apasione. Yo en mi caso encontré que me apasiono cuando platico de seguros y digo la neta de por qué sí deberían de contratarlo, no nada más con la intención de que me compren y ya, sino hacer una conciencia de la importancia de este tema. Entonces, si una persona quiere entrar al mundo de las ventas y lo quiere hacer a través de los seguros, pues súper recomendación porque pueden hacer una gran carrera si se enfocan. Pero pues habrá gente que el tema de venta de seguros igual y no, y a lo mejor otro tipo de venta sí le llame la atención. Entonces dependiendo, pues ahora sí que cómo se sienta cómoda cierta persona, pero ahora sí que si el que nos escuche quisiera empezar, pues de entrada yo promuevo mucho a invitar a los interesados a que me escriban, de hecho, y yo conectarlos para que tengan esa posibilidad. Hablando y entrando un poquito en este tema, ¿cómo funciona el negocio? ¿Cómo gana un agente de seguros? Pues en mi caso, como yo vendo diferentes tipos de seguros, normalmente los primeros 2 años es lo más difícil porque vas empezando. Es como ir agarrando cartera. Entre que te conocen y te empiezas a vender a los que conoces, pues obviamente empiezas a ganar de todas esas ventas. Pero cuando ya vas para el año 3 4 pues las ventas que tú hiciste en tus primeros 2 años, por ejemplo, si tú me compras un seguro de vida hoy, pues para el enero del próximo año, entre comillas, Para ya es una renovar. venta segura, Ujú. porque te digo, oye, ya va a tocar tu segunda anualidad, entonces la pagas y yo vuelvo a generar un ingreso por ese pago que tú hiciste, y si yo para el siguiente año vuelvo a colocar otro seguro el mismo día, pues dentro de 2 años, pues ya voy a tener dos seguros para cobrar ese día. Entonces, con el paso de los años se van acumulando las ventas. Entonces, si tú en un año vendiste 50 pólizas entre autos, gastos médicos, vida, pues para el segundo año ya traes 50 pólizas De base. como de base. Obviamente algunos te van a cancelar, otros sí se van a quedar, pero la idea es siempre buscar nuevos para que esos que se cancelen, como reemplazarlos por así decirlo,
y gracias a eso empiezas a tener con el paso de los años un cierto nivel de ingresos y por lo tanto puedes empezar a tener un cierto nivel de vida. ¿Cómo triunfar siendo agente de seguros? Porque tengo varios amigos, varios conocidos Ajá. que han entrado a este mundo de entrar a convertirse en un agente de seguros y no aguantan. Pues Duran 2, 3 meses, 6 meses, 8 meses, un año y no aguantan. ¿Cuál es la clave para poder pues sostener o tener éxito si te vas a dedicar a ser un agente de seguros? una de las, pues aprender a entender que cuando te dicen que no es en sí a ti, sino es no porque no me siento listo, no porque no quiero, no porque no tengo dinero, pero no, o sea, porque en esta carrera y yo creo que en cualquier carrera de ventas, pues es mucho más probable que recibas nos así, pero entre más, yo lo veo de esta manera, entre más no pueda recibir, estoy cada vez más cerca de un sí. Entonces, según ahí sí va a depender mucho la perspectiva pues la Y la mentalidad mentalidad. de cada uno, porque si a los 5 no te desesperas y dices, no, esto no es para mí, pues seguramente muchos de estas personas pues se terminan desistiendo porque no comprenden que no es el no para ellos. Que es el no porque el cliente no considera que es el momento para contratar ese seguro que le estás ofreciendo. Entonces, uno es tener una mentalidad fuerte para soportar los nos y no dejar y no permitir que eso te desmotive. Y dos, pues dar muy buen seguimiento. Porque a lo mejor te puede tocar que un cliente te diga, oye, no quiero ahorita, sí me interesa, pero ahorita no lo puedo contratar por X situación, pero en 3 meses lo retomamos. Y si yo como agente me dices tú eso, y yo en 3 meses no te busco, a lo mejor en 3 meses esa persona ya se lo contrató a alguien más y tú te quedaste con la idea de, no, pues ya, ¿para qué le Y tú insisto? pusiste la semillita ahí Tú hiciste... y alguien más recogió el fruto. Exactamente. Entonces, esas para mí son las principales claves. El aprender que los no son personales y que hay que dar muy buen seguimiento. Otra cosa, ¿crees que también las relaciones interpersonales, el conocer a gente, Definitivamente. O sea, si quieres ser agente de seguros, tienes que aprender a querer conocer gente nueva, porque, pues, o sea, pues el mundo de las ventas se trata de conocer y conocer y nunca dejar de exponerse para que te conozcan las personas. Y si tú quieres vender seguros y no sales de tu casa, pues, ¿quién te va a conocer ahí? Entonces, y no vas a generar confianza, aunque le escribas a 100 personas en redes sociales, no es lo mismo a estar presencialmente con una persona. la confianza? Volvemos a... Si una persona contrata un seguro, el 90% de esa compra es porque ya le generaste la confianza suficiente para decir, con este güey me late hacer este seguro. Porque yo pudiera ser el mejor asesor, pero si no logro transmitir confianza, no me van a comprar nada. Entonces, pues también se trata de conectar con la parte humana de la persona y yo creo que esa es también una clave súper importante para que te vaya bien en venta de seguros. Ya para ir cerrando, Mau, Sí. si todo el mundo el día de hoy estuviera asegurado, ¿qué seguro deberían de tener? Yo siempre digo que el primer seguro que cualquier persona debería de contratar, primero es el de gastos médicos. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que la salud de uno. Por más dinero que uno tenga, si no tiene salud, de nada sirve tener trillones de pesos si vas a estar enfermo toda la vida y por lo tanto no vas a poder disfrutar de ese dinero. Entonces, de entrada, yo diría, en el orden para mí es contratar primero el seguro de gastos médicos, luego el seguro de vida, luego el seguro del carro y los demás. Pero
es, pero principalmente el seguro de gastos médicos sí o sí lo deberían de tener todos. Me encanta un montón tu respuesta porque justo hace como unos 3, 4 días lo vi en redes sociales, un post que decía, estamos a un accidente De perder. o a una enfermedad grave Ujú. de si eres clase media o clase alta, puedas bajar Sí, tu justamente, estatus o tu totalmente. estilo de vida. Y justo por eso es eso de, lo primero debes de ser el seguro de gastos Y si médicos. lo dimensionamos, porque muchas personas no lo dimensionan, una Ujú. operación te puede costar alrededor de 50,000, 100,000, 150,000 pesos en un hospital particular, O mucho más, según dependiendo la gravedad. Pero, y aún así esas cantidades, pues si te las puedes ahorrar pagando un seguro de 20,000 pesos, bueno, según la edad de la persona, pero, pues sí, como dicen, estás a un seguro de perder todo. Digo, a un accidente o a enfermedad de perder todo. Si ahorita tuvieras a alguien Ajá. que ha estado pensando durante días, semanas, o siempre ha tenido esa idea en su cabeza de querer contratar un seguro, pero nunca ha tenido alguna cita con un agente, nunca se ha dado el tiempo de revisar qué Ujú. tipos de seguros hay, ¿qué le dirías? Pues que se dé que se dé la oportunidad de conocer. O sea, si realmente estás interesando y no conoces a alguien, pues ahora sí que como en todo, si tú buscas tantito en internet, seguro vas a encontrar un agente. Entonces, y ya dependerá de cómo tú te sientas con el agente que te pueda ofrecer X seguro, si se lo contratas o no, pero opciones para contratar con diferentes agentes hay muchísimas, este, pero más que nada es que esa persona realmente esté dispuesta a querer contratar el seguro. O a conocer un O seguro. por lo menos que se dé la oportunidad de conocer, exacto. Si alguien viendo esto quisiera contactarte o quisiera más información sobre esta parte de los seguros, ¿cómo te Oh. pueden contactar, Ma? Pues en Instagram estoy como Mau Navarro M5, en TikTok como Mau Navarro Finanzas y, y Facebook como Mau Navarro también. Esas son las redes sociales que manejo. Excelente. Yo creo que con esto terminamos, amigo. Va, Va. perfecto. Muchas gracias, Ma. No, de nada, con gusto. Gracias.